marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Bueno, señores, como cada mañana traemos personas interesantes para hablar de temas importantes. Hoy tenemos como invitada a Elena Martínez, una española, hostia, tío, que vive en el país, oceanógrafa, y vamos con ella a hablar, primero que nos explique qué es ser oceanógrafo para ustedes que nos está oyendo, y luego con ella vamos a hablar del tema del sargazo, ese sargazo, esas algas que están pues llenando las playas de la República Dominicana y que es una problemática no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo. ¿Qué está pasando con el océano que nos está mandando toda esa basura? Primeramente, vamos a hablar sobre qué es ser oceanógrafa. Bueno, muchas gracias Buenos primero días. por tenerme aquí. La oceanografía. La oceanografía es las ciencias que estudian el océano, es decir, la geología, la química, la biología y la física. Entonces, la finalidad de la oceanografía es entender el que es nuestro ecosistema más diverso y más grande en el planeta Tierra, que son los océanos. Entonces, a través de, son 4 años de carrera, nos dedicamos a formarnos en todas estas disciplinas para entender desde cómo funcionan las corrientes, hasta los distintos organismos que viven en nuestros mares y océanos, las relaciones que tienen entre ellos, e incluso los compuestos bioactivos, las moléculas que se pueden obtener de ellos y todos los beneficios que esto puede ¿Dónde tener. estudiaste esa carrera? Yo estudié oceanógrafo? en Vigo, en la Universidad de Vigo, que está en Galicia, al norte de Galicia. España. ¿Y qué te Sí. inspiró esa carrera? Bueno, a mí siempre me ha apasionado muchísimo los océanos. Yo creo que viene un poco de que mi padre me ponía muchos documentales de pequeña y principalmente eran sobre el océano. Y siempre me llamó mucho la atención sobre todo lo poco que sabemos sobre el océano. Entonces, pues a raíz de eso descubrí la carrera de Misterioso, oceanografía. profundo. Sí, todo lo que había que investigar todavía. Oscuro. De hecho, las estimaciones dicen que conocemos tan solo un 5% del ¡Guau! océano, cuando cubre el 70% de nuestro planeta. Y esas aparentemente son las estadísticas optimistas. Es decir, que incluso a lo O sea, mejor que conocemos realmente menos de menos. eso, sí. Y de hecho cada año se descubren nuevos organismos marinos, nuevas especies. Entonces, no sé, pues me pareció extremadamente apasionante todo lo que había todavía por descubrir y luego la forma tan peculiar, algo que tenemos ahí que es parte de nuestra Tierra, pero que es tan diferente, que funciona de forma tan distinta, que, bueno, es tan complejo. Y, bueno, pues fue a raíz de eso por lo que lo empecé a estudiar y la verdad una decisión Además eres de magnífica. una parte, estudiaste o eres de Virgo. No, soy de Ourense, que Ah, es, bueno, a 1 hora Es más cerca. o menos, sí, pero Bueno, de viene de Galicia. una parte de Galicia que tiene mucho mar y que además produce uno de las mejores frutos del mar Sí. de España. Sí, no, somos una comunidad pesquera Pesquera. enorme, tenemos mucha suerte de tener mucha relación con nuestra costa y bueno, sí, la verdad que los gallegos adoramos el mar, Sí. aunque esté Yo muy recuerdo- frío. Sí, yo recuerdo hace como 20 años cuando hubo un derramamiento de petróleo Sí. en Galicia y que bueno, fue un crimen, murieron muchas especies Sí. y recoger todo ese petróleo pues duró mucho tiempo. Sí, sí, bueno, al final es el problema de cualquier cosa. Que eso de todas pasa estas siempre, sí. no pasa que ese tema fue bastante... Sí, porque fue muy impactante, Impactante, también sí. el ver todo el mar negro, cómo las aves se quedaban atrapadas Atrapadas. por el chapapote y bueno, también incluso dentro de siempre estas grandes tragedias que yo creo que sale un poco lo mejor de la humanidad, ¿no? Y ver toda la Sí, gente la pues, solidaridad reuniéndose para limpiar, para ir a ¿no? limpiar, Para la recuperar. cantidad de Ujú. voluntarios que Eso hubo. nunca lo olvido yo. Fue impactante, la Sí. verdad, sí. Una pregunta, Elena, en lo que conoces de este tema, ¿qué tan comprometido has visto los gobiernos en el cuidado de los océanos? Bueno, depende bastante del país. Hay países que sí que tienen muchísima conciencia con respecto a la protección de los océanos. También, bueno, hay una cosa que se llama la zona económica exclusiva y que digamos que es cuánta parte del océano le pertenece a un país, ¿no? Ok. Entonces, hay países que tienen una zona económica exclusiva muy grande porque se va sumando entre su zona principal más las islas que pueden tener. Francia, por ejemplo, Estados Unidos, como tienen muchos territorios fuera de su zona continental, pues tienen zonas económicas exclusivas muy grandes. Y los países que tienen tanta zona de océano, digamos, suelen estar un poco más concienciados. Hay países como Portugal, que son países muy costeros, Japón, que sí que tienen mucha conciencia, tanto de protección como de investigación. No, y además que son países, tanto Japón como Portugal, que su alimentación
Sí, depende. Más del 50% depende del mar. Sí, no, incluso lo puedes ver en la cantidad de centros de investigación que tienen con respecto a este tema. Luego hay otros países pues que no tienen tanta conciencia, que no está tanto en sus prioridades. Yo creo que también depende mucho culturalmente. Hay culturas que tienen más relación directa con el mar, otras que tienen menos. Nosotros lo tenemos menos. Sí, Nosotros eso iba a somos una preguntar. isla que increíble, tenemos una cultura atera, el hato, las vacas, o sea, en vez de vivir de la pesca, nuestra principal alimentación no es la pesca, sino la que son agricultura animales, y son agropecuaria. animales, no son animales de tierra, como la vaca, el cerdo, el pollo. Sí, a mí es una cosa que sí que me sorprendió al llegar a República Dominicana porque, bueno, tenéis un ecosistema costero espectacular, de Claro. los más hermosos, biodiversos Vivimos de del espalda al mundo. mar. Y esa es la frase que escuché, vivís de espalda al mar, y me pareció una descripción muy, muy exacta. Pero también que un poco triste, ¿no? Porque, jolines, es de verdad que el ecosistema marítimo que tenéis es espectacular, es. espectacular. Y la cantidad de cosas que se pueden hacer con él y de protección y incluso simplemente como recreativo para lo local, porque siento que está, sí que quizás el turista lo disfruta más, Sí. pero como que para el local no está tan diseñado, Porque el tan local, mira, asequible. aquí hay cosas que a nosotros no nos gustan, como el calor. Mm. O sea, a los dominicanos no les gusta el calor. Al que le gusta Yo el voy a la frío. playa y me gusta la playa de 6 de la mañana a 8 y de 6 de la tarde a 8 Al de la dominicano noche. le O gusta sea, el frío, a la nosotros nos nieve. gusta el frío, la nieve. Tú no ves que andamos siempre con saco, corbata, Oh, Jehová. con pantalones, con camisa manga largas. O sea, ustedes en España en verano andan todos sin manga, en short, en vestido, aún para ir a trabajar. No, aquí no nos gusta coger sol a los dominicanos porque además a mí me da peca. Y hablarte de que no todos sabemos nadar, yo no sé nadar. Sí, eso es cierto. No hay y hablarte tomar que clase de hace 20 natación. años atrás aquí casi no se comía pescado. Así es. O sea, aquí pescado se comía, bueno, en las costas, en los países costeros, en las ciudades costeras. Y hablarte de la langosta, aquí hace 50 Hace años poco. atrás, las langostas andaban como, y nadie le hacía caso porque no Silvestre. eran Sí, silvestres. pero no se valoraba. No se bien, valoraba. Entonces sí, nuestra cultura, nuestra cercanía con el idiosincrasia mar Y la se idiosincrasia está, del dominicano. se está trabajando de un tiempo para acá. Mm. Entonces estamos creando conciencia de que vivimos en una isla, no en un continente, porque nosotros pensamos que somos un continente y estamos haciendo conciencia de que nos rodea el mar y que de hecho tenemos que aprender a convivir y a conocerlo. Pero nos ha dado duro el tema del salgazo. Sí. Mira, nosotros tenemos ciudades como por ejemplo Barahona, que tiene restaurante enfrente del mar, y yo recuerdo que he llegado días donde hay tanto sargazo y un olor a huevo podrido sí. que tú no Horrible. puedes estar. Entonces vamos a hablar del sargazo. Primero, ¿qué es el sargazo? Bueno, el sargazo es lo que se llama un alga, en concreto un macroalga. ¿Y qué son las algas? Bueno, las algas son organismos fotosintéticos. Digamos que su homólogo en tierra, el que lo que más se le parece en tierra son las plantas, pero las algas no son plantas, eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo así? Pero funcionan parecido a las plantas. Lo que sí, las algas son de donde vienen las plantas. O sea, las algas son de donde las plantas luego posteriormente evolucionan. Pero son Ok. otro grupo completamente diferente. Entonces, como todos los organismos que hacen la fotosíntesis, lo que hacen es captan CO2 de la atmósfera y empleando también la luz solar, hacen eso para crecer, para absorber su biomasa. Ok. Entonces, las algas las hay de muchos tipos, las microalgas que son microscópicas no las podemos ver y luego las macroalgas que son las que nosotros pues vemos en las playas como el sargazo. Y dentro de las macroalgas se dividen en colores, verdes, pardas o marrones y rojas. Y el sargazo es de las pardas o marrones. En concreto, el sargazo tiene muchas peculiaridades dentro de las algas como tal y entre ellas es que crece flotando en el océano. Las algas normalmente necesitan crecer adheridas pues a la arena o incluso a las rocas, pero el sargazo no, crece flotando en superficie. Y eso es lo que le ha dado esa capacidad de crecer tan masivamente, de Son como los expandirse. espaguetis milanos, que crecen y se multiplican. Hay que explicárselo. Sí, no, realmente... Los espaguetis aquí son Milano, Una tradición, una pasta. Sí, la conozco. Entonces, Ah, en ok. la época de mi niñez había un anuncio que decía, motivando a que consumieran Milano, crecen, Es un se espagueti que multiplican. crece. Pues exactamente igual, porque de hecho en el sargazo estamos ante la mayor proliferación de macroalgas registrada en la historia del planeta Tierra. No en la historia de la humanidad, en la historia del planeta Tierra, o sea, de todos los registros Wow. fósiles que hay, que se puede saber cuando hubo ciertas proliferaciones masivas de alguna especie, nunca se había visto una de algas de este tamaño.
Y entonces, bueno, claro, o sea, desde el punto de vista científico es algo espectacular, ¿no? Evidentemente hay que tenerlo espectacular con cuidado porque realmente es algo catastrófico para las regiones que se ven afectadas y es una crisis económica, es una crisis social y es una crisis incluso para la salud y para el medio ambiente. Pero sí, es eso, es un macroalga pues, que se alimenta de CO2 y que se ha visto que prolifera masivamente. ¿Por qué? Pues por el aumento de la temperatura superficial del océano, el aumento del CO2 en la atmósfera y también los vertidos que vienen de tierra, principalmente de la agricultura. Hoy en día, cuando se cultiva en agricultura, se usan cantidades de fertilizantes innecesarias. Las plantas sufren mucho y la gente intenta con los fertilizantes ayudarlas, pero no es suficiente. Y entonces eso hace que mucha cantidad de esos fertilizantes se filtren hacia el mar. Y al igual que nutren las plantas, también nutren las algas. Y bueno, de hecho este año ya nos encontramos ante el máximo histórico jamás registrado. Había sido anteriormente en 2023, que habían sido 24 millones de toneladas, y este año ya hemos alcanzado los 37 millones y medio. Wow. Mira, en la semana pasada de fin de semana yo estuve en Punta Rusia y me dio gusto ver que no había sargazo, y yo hasta un video subí. Pero luego en la mañana, tempranito, a las 7, 8, desayunando, veo que hay una línea fina, negra en la arena de sargazo. Y hay un señor limpiando y yo le pregunto, pero yo pensé que aquí no había sargazo. Me dice, sí, hay épocas que hay más, hay épocas que hay menos. En esta época hay menos, pero sí hay un poco de sargazo, el agua la trae y nosotros recogemos toda la mañana el sargazo. El sargazo impacta negativamente al turismo. Un país como el nuestro, donde tenemos ahora mismo una economía cuyo Producto Interno Bruto esencial, parte de ello es el turismo, pues la gente viene a bañarse en las playas y la encuentra llena de sargazo. ¿Qué hacer? Aparte, o sea, se está limpiando, tú estás en algún programa de aquí, como nos ha contado anteriormente, ¿cómo se está manejando el sargazo en las playas, sobre todo de Punta Cana? Sí, bueno, nosotros justo somos una empresa, nosotros somos del sector privado, somos el grupo SOS, que estamos compuestos por dos ramas, SOS Carbon y SOS Biotech. Y nosotros actualmente cubrimos toda la cadena de valor. Con SOS Carbon nosotros tenemos unos sistemas de recolección que se llaman el módulo de recolección litoral, y es un sistema que que lo que hace es transformar embarcaciones artesanales, lo que aquí ya me han informado que se llaman yolas, Okay. en recolectoras de sargazo. ¿Cómo tú lo dijiste? Yolas. No, lo otro me gustó. Embarcaciones Artesanales. artesanales. Me gustó esto. Las yolas son embarcaciones artesanales. Nos Suena muy vamos bonito. para Puerto Rico en una embarcación artesanal. Artesanal. Sí. Muy bonito. Cuéntame entonces. Y básicamente las transforman en recolectoras de sargazo en el agua. Tienen mucha capacidad, tienen una capacidad de 10 toneladas por hora. Wow. Y además también generan empleo local. Nosotros empleamos a pescadores y a personas especialistas de las comunidades costeras, que al final son quienes más información tienen sobre el mar. Estamos trabajando ya recolectando aquí en República Dominicana, principalmente con grupos turísticos que les ofrecemos lo que llamamos saneamiento ambiental, que es básicamente limpiarles el sargazo antes de que llegue a la arena. Y luego también estamos en Antigua y Barbuda, México y Puerto Rico con estos mismos sistemas. Mira, nosotros vamos para México a hacer el programa. Ya te ¿Pero vamos querés a irte en una mandar yola? ¿Quieres irte en No, una lo que pasa embarcación es para que ellos artesanal? sean de los patrocinadores, porque ellos tienen sede ahí. Yo entonces- pensé que tú querías una... No. Vamos a enviarle Legal, una todo carta de legal, patrocinio todo para legal. Mira, el entonces Marcando ustedes están limpiando las playas, Sí. están recogiendo el sargazo antes de que llegue a la playa. Sí, exacto, porque el problema es que una vez que llega ya es cuando ya se empieza a descomponer, a pudrir, cuando libera ese olor, y luego también una vez que llega a la Dentro del arena... mar no huele a eso, porque están vivas las algas. Sí, claro, exacto. O sea, el problema es cuando está, sí que cuando está dentro del agua puede oler mal, pero ya cuando está, digamos, en la zona del agua, pues donde nosotros nos bañamos. Pero antes, por suerte, normalmente si se recolecta a tiempo, el olor no es tan catastrófico como en la zona de costa. Y luego además, si llega a la arena, cuando lo recoges, te llevas arena y generas erosión, afectas, por ejemplo, a los nidos de las tortugas. O sea, es muy problemático en cuanto llega a la arena porque el impacto medioambiental es todavía mayor. Y luego, por otra cosa muy importante también, y es que cuando ya está en la arena no se puede valorizar, es decir, ya no se puede Pierde utilizar todas las como materia propiedades. prima.
porque como ya se ha empezado a descomponer y a pudrir, pues ha perdido muchos compuestos, ya no está, bueno, ya no es materia fresca, y si no es materia fresca, pues evidentemente es un residuo. Pero si lo recolectamos antes de que eso suceda, es una materia fresca, es una materia prima que se puede utilizar para crear productos. Y de hecho nosotros tenemos ya 3 productos en el mercado derivados de... ¿Tú nos habías del dicho alga. antes que había fertilizantes? Sí, nosotros tenemos, los 3 que tenemos son para el sector agrícola. Uno es un bioestimulante, que los bioestimulantes lo que son es, digamos, una versión un poco mejorada de los fertilizantes, porque lo que hacen es mejoran el metabolismo de la planta, mejoran cómo la planta funciona, las resistencias naturales de la planta. Los fertilizantes al final son comida, o sea, son los nutrientes básicos, pero claro, eso es como, por ejemplo, pues si tú estás enfermo y te comes un filete, pues está muy rico, pero no te cura, digamos, ¿no? Los bioestimulantes son más completos, pues son un conjunto, pues eso, de vitaminas, compuestos orgánicos, que lo que hacen es ayudar a la planta, además de a crecer, A revitalizar. a revitalizarse, a no verse tan afectada, por ejemplo, por el exceso de temperatura, por la falta de agua. Incluso te permite eso también, pues reducir el uso de fertilizantes. Luego el otro producto que tenemos es más enfocado al sector floral, para alargar la vida de las flores, y también pues para las flores caseras, que sobre todo en la época de mucho calor sufren más y mueren antes, pues también para permitir que su vida se alargue. Y el otro es un sustrato para la hidroponía. La hidroponía es una forma de cultivo que ahora se está volviendo muy famosa, porque es este tipo de cultivo que no necesita suelo y que puedes cultivar en vertical, y entonces en una misma zona pues puedes como tener más productividad, y sobre todo te permite cultivar en suelos que no sean lo suficientemente aptos para el cultivo normal. Entonces esos son los 3 primeros que tenemos, y luego tenemos en desarrollo otros, como bueno, el que estábamos hablando antes, Sí, de la yo te iba a línea preguntar cosmética. que- Estamos hablando con Elena Martínez, quien es especialista, oceanógrafa, especialista en mares, y estamos hablando sobre el tema del sargazo. Entonces, tú me hablabas que estuviste hace un tiempo fuera del país haciendo un estudio para ver si se podía emplear en el área cosmética el sargazo. Sí. ¿Y qué tal fueron los resultados? Pues mira, la verdad que increíble. Nosotros empezamos a hacer la parte de la agricultura porque, bueno, al final la agricultura es la base de la humanidad, todos necesitamos comer, nuestros animales necesitan comer también, y la agricultura estaba sufriendo mucho, entonces por eso pues nos enfocamos, porque dijimos, oye, pues si podemos emplear un problema para solucionar otro, de maravilla. Y en los estudios que estuvimos haciendo, pues mientras hacíamos el bioestimulante y todo, vimos que el sargazo tenía una cantidad de compuestos de mucho interés, y muchos de ellos que podían tener valor para el sector cosmético. Entonces decidimos hacer este proyecto, que fue en Portugal, en un centro de investigaciones marinas que tienen allí, que está bastante especializado en este tema, y fue básicamente lo que se llama, digamos, un poco un testeo dermatológico. Es básicamente probar que el producto puede ser utilizado en piel, es decir, que no es ni tóxico ni perjudicial, que no va a crear ningún problema, y luego también que las propiedades que tienen son esas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si dicen que tiene propiedades antioxidantes, pues probar que realmente las tiene y que funciona. Si nosotros nos dieron también actividades despigmentantes, actividades con fotoprotección. Y bueno, un poco los testeos, lo que se hace es, se cultiva piel humana en el laboratorio, se cultivan células queratinocitos, que es las células que forman la piel humana, y entonces pues tú lo testeas allí directamente para ver cómo reaccionaría en la piel. Y la verdad que los resultados fueron buenísimos, nos dieron que no había ningún tipo de toxicidad de ninguno de los diferentes extractos que hacemos, y además las bioactividades nos dieron muy altas. De hecho, incluso estuvimos allí trabajando con una pasante de una universidad española con la que yo colaboro, que es la Universidad Católica de Valencia, y ella va a estar haciendo ahora lo está terminando ya, su trabajo de fin de máster sobre este tema. Incluso estamos ya trabajando en publicar un artículo científico, porque uno también de nuestras... aunque seamos una empresa privada, para nosotros la parte científica es muy importante, y yo como científica además a mí me gusta que la ciencia esté al alcance de la gente, ¿no? Y que los datos y que la gente tenga la posibilidad de acceder a ellos y de ver los resultados y de entender pues, los procesos que han seguido los productos, para tener una transparencia completa. Entonces, bueno, pues ahora estamos ya que está validado toda la parte cosmética, pues estaremos empezando a desarrollar, a ver qué productos nos interesan más para sacar al mercado del sargazo. Y luego pues también tenemos muchas otras investigaciones, como incluso para biomateriales, para nutracéuticos. La verdad es que, de verdad, los compuestos bioactivos que tiene son muy valiosos y mucho más superiores a otras algas. ¿Qué época del año hay más sargazo en el país? Ahora la mayor cantidad empieza a llegar en mayo,
Y los meses más críticos son mayo, junio, julio y agosto. En abril ya llega también. Octubre también todavía quedan remanentes, pero estos meses, digamos, los meses de más calor, no voy a llamarlo verano porque aquí siempre es verano, por suerte, que a mí Más eso me calor. encanta, pero esos meses de más calor es cuando tenemos más esta afluencia, y es básicamente porque es el periodo en el que el sargazo empieza a crecer más. Este calor también le beneficia Y hay a viento él, y también. por exactamente justo vienen los vientos que lo traen todo hasta aquí. Entonces sí, ahora nosotros, por ejemplo, en Punta Cana, donde recolectamos, ya hemos empezado a recolectar este año porque, bueno, ya están... ¿Se han colocado mallas o algún tipo de barrera en República Dominicana? Porque yo estuve precisamente en México hace unos meses y vi en Cancún que hay mallas colocadas para el sargazo. Sí, barreras yo diría que hoy en día hay en prácticamente todos los países que se ven afectados por sargazo. El problema es que las barreras por sí solas no funcionan. O sea, las barreras son un complemento que está muy bien y un apoyo, pero necesita sí o sí la recolección, porque la barrera con las cantidades que estamos hablando no aguanta. Y de hecho aquí incluso en el país es muy común tú ir a la playa y ver la barrera y ver que hay sargazo antes y después de la barrera. Entonces, las barreras están muy bien, sobre todo para, por ejemplo, el periodo de la noche, si llega sargazo durante la noche, que evidentemente pues no vas a estar recolectando sargazo por la noche, pero es crucial tener la parte de la recolección, porque además el tema es que aunque la barrera lo frene, si se sigue ahí acumulando, sí que se va a descomponer y a pudrir. Entonces, al final, todos los compuestos tóxicos que se liberen, el mar no es como la tierra que tú pones un muro y hay cosas que se quedan de un lado y cosas de otro. Al final o pones una muralla de kilómetros o hay agua por arriba, puede pasar por Se va a debajo. cruzar. Exacto. Eso Ok. sí. Bueno, vamos, nosotros tenemos una sección los viernes que te vamos a invitar, que son las recetas de la abuela. Vamos a ver qué receta ¿Qué tenía. ¿Tú receta? tienes abuela viva? ¿La tenía? ¿La conociste? Conocí a una de mis abuelas, sí, pero ya falleció ¿Alguna hace receta tiempo. que tú tengas que compartir, ya sea algún verbaje, un té, una pomada, una comida, algo que tu abuela... Sí, yo creo, bueno, recetas gallegas en general. Ajá. Yo diría que de España no es tan conocida la cocina gallega, porque por ejemplo es muy conocida pues la paella y ese pero tipo el de pulpo, cosas, el pero pulpo. eso El por pulpo ejemplo es la en Galicia, gallega, el- tía, es lo único que eso, tenemos de eso. pues Y de bueno, los lo gallegos, más importante. y de los tenemos- gallegos muchos cuentos. Sí, 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 muchos sí, sí. cuentos. Pero sí, tenemos también las empanadas, yo, empanada de zamburiñas, yo eso Ah, es zamburiña. lo que en cuanto llego a España le pido a mis padres que vengan al aeropuerto con ella, porque Explícale es qué mi es la mayor zamburilla. que Sí. no lo van a Las entender. zamburiñas son un tipo de, bueno, de ¿Empanada? animal No, marino. no, un animal, es animal Sí. marino. Ah, la pero es verdad zamburiña. que ustedes viven Es como full si del mar. fuera Completamente. lo que se come mucho en Portugal, pero más finito. El pescadito chiquitito, es como si fuera un... Son, son animales de Animal de concha. concha. Son estos Sí, animalitos de de conchita. concha, sí. Y ustedes lo fríen con harina. No se fríen, se No, guisan. sí, se hace un guiso y luego se hace como la masa de la empanada y se rellena la empanada con ese guiso que lleva como cebollita y lo que es la zamburilla. Ah, que hay unos que le llaman bacalaitos que son muy buenos de harina de trigo. Ustedes, mira la cara de ellas. Mira la cara. Dije que no han comido eso. No, Yo yo no. sí. Yo Qué sí. bueno. Katy, Yo no sí. me De dejes hecho- solo. De hecho, la hago en mi casa. No, yo Ah, no, ves. yo no. Mira, cuando tú vuelvas te vamos a traer bacalaíto. ¿Cómo lo hace bacalaíto? Katy, que lo hace No, en su tú lo vas a casa. hacer. Katy, no. Yo tú- lo hago lo- en mi casa, no, claro. Yo lo puedo Yo hacer, pero ¿cómo dumpling, que yo he se hace? llegado a dumpling nada más, a dumpling. ¿Tú has comido dumplings? Sí. ¿Segura? Sí, sí, no, sí, no sí. el chino. No el asiático, no el dominicano. El dominicano, ¿qué lleva el dominicano? No, eso es harina. Y le hacen un caldo. La masa de la Caldo. empanada. Ay, no, mírale la no, cara. eso no. No ha Claro, yo he comido comido los dumpling. dumplings, los... No, tú has comido El dumpling chino. la dumpling chino, la Sí, gyoza, no, no. los- Yo he de decir, tengo un problema y es que soy alérgica al aguacate y al plátano. Y eso me complica mucho. ¡Wow! qué Probar incómodo. cocina Estar en República Es la primera Dominicana persona alérgica y al no plátano que yo poderse comer conozco. el aguacate y el plátano dominicano. Mira, pues mi abuela tenía una receta para el cabello que era con aguacate. Majaban los aguacates, hacían un puré y se lo ponían en el pelo antes de lavarse, duraba media hora uno con ellos y el aceite del aguacate en el Es pelo, sobre buenísimo, todo para las sí. horquetillas, era buenísimo. Sí, pues no. Yo... Y además mi abuela tenía otra receta, cuando uno estaba malo del estómago, asaba plátano, asado en el fogón, Ah, con sí, un con agua de ajo. ajo, con un agua de Sí, ajo, ajo. plátano majado, como un si té de fuera plátano. un té de plátano, Así es. buenísimo quedaba. Así es. Esa receta de la abuela. Y hoy un día lluvioso como difícil. hoy, mi abuela, que yo descubrí de mi bisabuela después de muchos años
que era alcohólica porque siempre vivía en el bolsillo de su vestidito con una chatica de ponche. Un día como hoy, un día de ponche de mi abuela, que mamá le echaba huevo de pato, mucha especie y mucho romo a ese ponche y ese fondo con canela, nuez moscada, clavo dulce, todas esas especies. Mamá le gustaba su traguito. Hoy es un día para uno darse un traguito porque hoy es viernes social. Mire, Chocolate. tómese algo, aunque sea la presión, tómese algo. En mi caso, yo llego a mi casa en un rato y me tomo un café con chocolate, o sea, mezclado. ¿Y sabe qué? Yo Esa lo era hago una así. receta de mi abuela para las personas cuando tenían anemia. Miren, espérense, que ya son 54. ¿Cómo la gente puede encontrarte en redes sociales para comunicarse contigo? Sí, pues mira, pueden seguirnos en en los Instagrams de las compañías, tanto SOS Carbon como SOS Biotech. Allí pues subimos toda la información de tanto la recolección como los productos que tenemos en el mercado. Incluso si están interesados en adquirirlos, por ejemplo, aquí estamos ya en 2 puntos físicos de venta, que también toda esa información la pueden encontrar en nuestros Instagrams. O también para quien le interese, pues también tenemos LinkedIn, página web, pero bueno, yo creo que hoy en día Instagram es un poco lo más Sí. cómodo, es más visual, también allí compartimos vídeos. E incluso ahora justo yo salgo hacia la conferencia de las Naciones Unidas de los Océanos, que va a ser en Francia, donde se va a llevar el tema del sargazo también. Entonces también pues estaremos subiendo información sobre este tema, pues por a quien le interese saber un poquito más sobre, ya no solo sargazo, que es verdad que es un tema muy, muy importante, pero bueno, por Del mar. República Dominicana es mucho más que el sargazo. eso. Tenemos Y mucho sus mar. océanos tienen mucho más que ofrecer, entonces pues también a cualquiera que esté interesado en todo lo que es el tema de la oceanografía, la economía azul y que quiera saber un poquito más, y también eso pues sobre las soluciones que ya tenemos en el mercado para el sargazo, pues nos pueden seguir SOS Carbon y SOS Biotech. Gracias. Estuvimos hablando con Elena Martínez, especialista en océanos, sobre el tema del sargazo y sobre el tema de los océanos. A ustedes, Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó